nos va a contar más sobre la construcción de zapatas. Así que antes de iniciar, les vamos a mostrar un pequeño video que explica mejor la situación y cómo pueden ustedes aprovechar todos los beneficios que tenemos en Cider Express. Ahora sí, vamos a iniciar con la capacitación del día de hoy y le doy el pase a Ronald para que podamos comenzar. Ronald, creo que no te podemos escuchar. Si puedes prender el micro para que podamos iniciar. Cierto. Listo. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos los constructores. El día de hoy vamos a hablar sobre construcción de zapatas, un tema importante para iniciar una obra. Empezamos desde esta parte porque los cimientos los hacemos y lo vemos solamente una vez, así que debemos asegurarnos de su buena construcción. Repasaremos el proceso, el paso a paso que debemos seguir para poder hacer una cimentación segura, una cimentación que dure para toda la vida. En el mejor de los tiempos, lo que queremos evitar es tener más adelante asentamientos, fallas estructurales justamente por el desgaste del acero, que muchas veces no le damos un buen recubrimiento. Vamos a repasar cuál es el proceso de construcción de una zapata, tocando las recomendaciones. Y antes de empezar, vamos a saludar a los que se acaban de conectar a la transmisión. Tenemos a mi tocayo Ronald desde Chota, también tenemos a nuestro amigo Javier Cama, a nuestro constructor Polo Yamakuri, desde San Juan del Urigancho, nuestro amigo Alejandro Mautino se conecta también, y he visto que al inicio están, a ver, los primeros que llegaron es Julio Arce. Bienvenido Julio Arce a la transmisión el día de hoy. Dante Fernández, Apolo Chaguayo, a Arturo Coronación también. Bienvenidos a todos nuestros amigos desde Huancayo, Wilder Chávez, desde Puno, Pepe Calef, y así más constructores se acaban de unir. Donde están nuestros amigos del norte, de Chiclayo? Por ejemplo, mañana vamos a estar en Chiclayo en una capacitación presencial. También estaremos más adelante seguro recorriendo el norte nuevamente. Ahí tenemos a un amigo también del norte, José Asto Gutiérrez, desde Trujillo, se conecta a la transmisión el día de hoy. Desde Lima, Polo Chaguayo, nuestro compañero Polo Chaguayo desde Lima, desde Ayacucho, Evercito Guamaní. Bienvenidos a la capacitación y vamos a ver si hay constructores de Cusco, de Arequipa, de Huancayo, que siempre se conectan a la transmisión. He visto varios de Cajamarca, por ejemplo, Abanto Miguelito desde Cajamarca, siempre se conecta a nuestro amigo Abanto Miguelito y siempre participa también. Esperemos que hoy no sea la excepción y pueda participar de las dinámicas que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, mientras siguen saludando y conectándose más constructores, vamos a repasar lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, este es el mapa de aprendizaje de lo que repasaremos el día de hoy. Primero, tipos de zapatas. Segundo, tipos de suelos y excavación. Tercero, colocación del acero. Y cuarto, el encofrado y recubrimiento. Tocaremos también cuáles son las recomendaciones para el vaciado del concreto y cómo poder proteger nuestras zapatas para poder tener una estructura que dure, ¿no? Una estructura durable como los fierros de Cider Perú. Primer punto,
tipos de zapatas. Bueno, acá tenemos algunas zapatas que vamos a encontrar en la construcción. Estas zapatas se diferencian por cómo está representada o cómo está ubicada nuestra columna dentro de la zapata. Muy importante porque de acuerdo al dónde se ubica la columna es cómo vaya a interactuar esta carga que descansa en la zapata. Es importante también saber cómo es que debemos tener la precaución o las consideraciones al momento de ejecutar este tipo de zapatas. Por ejemplo, la zapata centrada se va a encontrar dentro del terreno, no va a tener mucha complejidad, a diferencia de la esquinera y de la medianera, que se va a encontrar con los límites de las edificaciones vecinas. Hoy en día, lo más común es que vas a construir al costado de vecinos. Muchas urbanizaciones ya han levantado sus viviendas y los terrenos que quedan vacíos se encuentran encerradas entre viviendas. Y ahí es importante realizar un buen alineamiento y también respetar justamente la separación que hay entre viviendas. Y son estas zapatas medianeras y esquineras donde encontramos muchos problemas. Te invito a que puedas compartir cuáles son esos problemas que tú has encontrado al momento de construir estas zapatas. Luego tenemos las zapatas combinadas, que, como pueden ver en la imagen, la diferencia normal, típica, a una zapata centrada, una zapata donde solamente vemos una columna dentro, es que estas zapatas combinadas en su gran mayoría va a requerir doble malla. Doble malla porque al momento de unir o traslaparse las zapatas, el esfuerzo hace que ejerce una columna pueda transmitir un esfuerzo no solamente en la parte inferior, sino también en la parte superior de la zapata. Recuerde que la zapata es un elemento independiente a la columna, que es donde descansa la columna, pero no tiene, o sea, no tiene, digamos, o no forma parte de la columna como una sola estructura. Es por eso que el peso que transmite esta columna puede representar una deformación no solamente en la parte inferior. Por eso, justamente, que en estos casos de zapata combinada, lo que vamos a encontrar es una doble malla, como pueden ver en las imágenes. Y aquí está justamente lo que les mostraba en el caso de zapatas, zapatas conectadas, a diferencia de una zapata aislada, vamos a conectarlas a través de una viga de cimentación. A ver, vamos a ver, acá está. La viga de cimentación vendría a ser el elemento estructural que va a conectar las dos zapatas que por algo se estarían conectando. Normalmente es porque una requiere un apoyo para que no exista esta deformación o a ver, aquí, como pueden ver aquí, ¿no? Cuando el peso, a ver, primero veamos la imagen uno. Cuando el peso descansa sobre la columna y esa transmite a la zapata, esta inflexión que se genera en la zapata es conocida como volteo, ¿no? Al tener la carga en un extremo, no al centro de nuestra zapata, la distribución es irregular. Eso puede generar que quiera voltear nuestro elemento rectangular, que es nuestra zapata. Y para evitar que eso ocurra, vamos a conectarnos con una zapata que se encuentre más estable, normalmente la zapata central. Pero en el caso donde no tengas una zapata central, sino tengas columna de lado a lado. En esos casos, vamos a tener que, por la izquierda, encontraríamos este caso que ven aquí, este caso que vemos aquí, ¿no? Y por la derecha seguramente encontraremos su espejo, ¿no? Encontraremos otra columna aquí, pero que esta va a querer voltearse para el otro lado. Entonces, al conectar ambas estructuras, ambas zapatas, vamos a hacer que esos momentos que están en direcciones diferentes se anulen, ¿no? De todas formas, puede ser que por X motivos, no sé, en un lado se apoye una carga especial, que a diferencia del otro lado no tenemos. Ese peso que se transmite en ambas columnas finalmente genera un momento y al momento de diseñar el ingeniero tiene en cuenta esa carga para poder reforzar uno de los dos lados de una mejor forma. O en el caso también de considerar un mayor peralte de nuestra sección de viga de cimentación.
Por eso es importante que nosotros tengamos en consideración y podamos identificar una viga de cimentación, ¿no? Normalmente las vigas de cimentación hoy en día son las que se recomiendan o son las que se presentan en los planos. Viga de conexión es muy poca, ¿no? Muy poca, lo menciono porque las zapatas en casi todos los casos necesitan de un apoyo, necesitan conectarse entre todas para poder absorber esos momentos y evitar esos volteos. Más que asentamientos, hablamos de volteos que vamos a querer absorberlos con una viga de cimentación. Por lo cual es importante que vamos a hacerlo dentro de la zapata y no fuera de la zapata, porque si no, no habría realmente ese apoyo. Muy bien, vamos a ver lo que comentan aquí. A ver, buenas noches, Verónica Salazar, buenas noches, David Estacio, buenas noches, Diego Armando, desde Cajamarca, más amigos de Cajamarca, Luis Alberto Ramírez, desde Cañete, Saúl Cárdenas. Muy bien, Saúl. A ver, ¿quién más? Diony Apaza, ¿no? Bienvenido, constructor. A ver, ¿quién más? Cruz Mendoza, desde Supe, Américo Ulises también, desde Bielsa, Salvador, aquí en Lima. Sonia Elizabeth. A ver, muchachos, coméntenme a qué se dedican. ¿Son maestros de obra? ¿Son operarios? Acompáñenme, acompañen ese saludo de su profesión, de su especialidad dentro de la construcción. Va a ser importante para poder compartir un poco más con la información. A ver, a ver. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A ver los nuevos comentarios. Desde Cusco, Pedro Quispe. Nuevo Chimbote, Rodolfo Ábalos. Bueno, hoy estamos hablando sobre construcción de zapatas. Los invito a que puedan compartir el live para poder llegar a más constructores. Es muy sencillo. La parte inferior de su celular, si está en el celular, le pueden picar y de esa forma van a poder ver si lo comparten por Facebook, lo pueden compartir en sus historias o lo pueden compartir con un link al WhatsApp al compañero que de repente se está perdiendo esta transmisión donde estamos hablando sobre zapatas. Hemos visto ahorita las zapatas conectadas, es hoy en día una de las más empleadas dentro de la construcción, como les comentaba, justamente para poder evitar estos volteos de nuestras zapatas que se encuentran en el contorno, las zapatas laterales. Perfecto. Ahora hablaremos un poco sobre el tipo de suelos y excavación. A ver, me comentarán en el chat, qué suelo es el que ustedes identifican más en su zona. Por ejemplo, habíamos visto un maestro de Vía El Salvador. En Vía El Salvador normalmente el terreno es arenoso. Encontramos arena hasta 2,5 metros, 3 metros y poca presencia de grava, ¿no? Mayormente predomina la arena, que es justamente el suelo que vemos en la parte izquierda, el primer suelo. Este suelo no tiene buena capacidad portante, no hay cohesión, por más que tú le eches agua y lo quieras compactar, no se cohesiona. Tú lo agarras y se sigue cayendo, sigue suelto. Luego sigue el suelo limoso. El suelo limoso es inclusive más fino que el arenoso. Esta partícula limosa es más peligrosa porque puede simular una cohesión, a diferencia de la arena, pero es fácil de que se pueda esponjar y perder volumen. Eso engaña, si está en un estado húmedo, si está en un estado seco. Y ante sismos también no tiene ninguna restricción ante las ondas sísmicas. Eso genera inestabilidad en tu cimentación. Este suelo limoso no se encuentra en el mismo volumen que el suelo arenoso. Pocos serían los casos, pocas veces lo he visto. Normalmente hay presencia de limos, pero combinado con arena, combinado con piedra, pero es muy peligroso incluso en pocas cantidades. Suelo arcilloso es un buen suelo en estado seco, pero si tiene mucho agua y mucha humedad en el lugar, se comienza a volver muy blando. Y eso hace que esa maleabilidad que tiene cuando está húmedo pueda generar problemas también en la cimentación. Y suelo rocoso es uno de los suelos que muchos quisieran tener, pocas veces se puede encontrar, normalmente cerca de las montañas, cerca de los cerros, y también
muchas veces las personas se confunden, ven roca o ven un material duro, cohesionado y piensan que tiene una gran resistencia. Para el caso de cuando hay un suelo rocoso, se hace también un ensayo donde se evalúa la resistencia de la roca. No todas las rocas tienen una buena resistencia, por más dura que se pueda ver, puede ser muy frágil. Entonces también se hace una evaluación del tipo de roca. Acá Anton nos dice que en Cajamarca el suelo es arcilloso. Sí, cuando he pasado por Jaén, me percaté que, bueno, allá la agricultura es muy buena y, bueno, la arcilla es muy buena para la agricultura, pero no es realmente la mejor para la construcción. A ver, Robert Piscoya dice, saludos amigos de CIER Perú, soy albañil y me dedico a la construcción. Siempre me gusta estar actualizándose, por eso que está presente en la transmisión y él vive en Pimentel, Chiclayo. Muy bien, seguramente en la ruta que sales a la playa de Pimentel. Está actualmente poblándose bastante por allá, a veces que he ido. Y bueno, ahora vamos a ir también, a ver, los que son de Chiclayo, les comparto dónde va a ser el día de mañana. A las 7 de la noche tenemos la capacitación presencial. A ver, acá está. Ya, miren, a los que son de Chiclayo, la capacitación es en el Centro de Convenciones Tumbas Reales, Avenida Loreto 240, Urbanización Patasca. Mañana empieza a las 6:30 para que vayan ingresando, hay refrigerio, hay sorteos, regalos y certificación para todos los que vayan, si se encuentran en Chiclayo, los que están hoy en la transmisión, pueden ir para que se puedan ganar los sorteos. Estoy llevando 2 dobladoras para poder sortear también allá. Hay trompos, hay cartillas, hay lampas y muchos más premios para todos los que participen de este evento. Mañana a las 6:30 en el Centro de Convenciones Tumbas Reales los esperamos, ¿ok? Para todos los que están en Chiclayo, como nosotros, se me pasó nuestro, por acá, como Roberto Piscoya, ¿ok? Sonia Elisa dice que es arenoso en Vía El Salvador. Por ejemplo, en Vía El Salvador lo que se recomienda es construir viviendas máximo de 3 pisos, ¿ok? Porque si tú construyes más de 3 pisos, el peso de la edificación sobrepasa una dimensión de zapata que pueda entrar y que se pueda construir dentro de una vivienda. Ahora, si tú quieres construir más, vas a poder hacerlo, pero para lograrlo vas a tener que hacer una platea de cimentación. Y una platea de cimentación, los costos básicamente duplican a una cimentación tradicional y normal. Y muchas veces las familias se les hace más imposible poder llegar a esta primera inversión, que es la cimentación. Por eso es importante realizar un estudio de suelos y con eso en el estudio de suelos, en el informe, te van a decir, tu cimentación va a ser una cimentación especial con estas características. O yo te recomiendo que hagas esto, o yo te recomiendo que tomes esta decisión. Entonces, en base a eso, uno se proyecta en el diseño que le puede proponer también al cliente. Hay veces el estudio de mecánica de suelos no te da ese detalle como para poder cualquier persona leer y que te diga cuántos pisos construir, ¿no? Normalmente es como un estudio que un doctor te mande a hacer, ¿no? Sácate unos rayos X, sácate, no sé, un estudio de la sangre, y tú vas con ese estudio y el doctor es el que te dice qué es lo que tienes y qué es lo que debes hacer. Lo mismo pasa con el estudio de mecánica de suelos. Haces la evaluación, te entregan tablas, algunas recomendaciones, y es el profesional, normalmente el arquitecto o el ingeniero, que va a tener el primer contacto con la persona, con el propietario, y él le va a decir, mira, según el estudio de mecánica de suelos, yo te recomendaría, si tu presupuesto es tanto, que hagas este tipo de construcción. Si es que el profesional no te lo dice y simplemente te hace caso, yo quiero una casa de 6 pisos, la sorpresa te la vas a llevar después, cuando vaya el maestro y el maestro te cotice tu construcción o el ingeniero te cotice la construcción y te diga, mira, sale tanto y tú te vas a sacar de espaldas porque nunca te imaginaste que eso iba a ser y ya hiciste el diseño, ya perdés mucho tiempo. ¿Ok? Por eso es importante siempre en el estudio de suelos dar el alcance al cliente. En el Perú nos encontramos toda la costa, porque el suelo arenoso no solamente se envía a El Salvador, en Pimentel, en Tumbes, toda la costa tiene un suelo muy parecido. Hay techo que zonas arcillosas que más pegado un poquito para la sierra, entre costa y sierra,
pero la gran mayoría de las ciudades que se encuentran en el litoral va a ser con un material arenoso. Lo que se encuentran para la parte sierra normalmente está entre rocoso y arcilloso, ¿no? Por eso es que hay buenas cosechas en la sierra y no tantas como aquí en la costa. Es justamente también por el tipo de material. Y bueno, y eso se grafica también en este mapa, ¿no? En este mapa vemos que toda la costa tiene una zonificación. Bueno, esto no tiene una relación directa con el tipo de suelo, sino con la interacción que tienen las placas tectónicas con nuestra vivienda. Y es justamente eso la que puede generar eh, una alerta de la preocupación o las consideraciones de procesos constructivos correctos que debemos tener en cada una de las regiones. Perfecto. Acá podemos ver que el material rocoso, el 55% del suelo es estable, menciona un estudio, pero justamente eso es para las sierras, para atrás, ¿no? Que es donde vemos montañas, donde está la cordillera de los Andes. Toda la parte de adelante, que vendría a ser la arcilla, perdón, la limos y arcilla, es un 6%, es poca, pero básicamente casi toda se encuentra aquí en la costa. Bueno, este es el estudio de mecánica de suelos. Como pueden ver, se puede dar de forma manual o con máquina, cualquiera de las dos formas. Si es que normalmente se da de forma manual, es más económica, pero la máquina se utiliza muchas veces cuando se tienen que hacer varias calicatas, porque el terreno es amplio, o básicamente porque que se quiere hacer rápido, de repente la excavación es profunda, entonces la maquinaria puede llegar más rápido y más al fondo, a diferencia de una manual donde tenemos que proteger a la persona que está bajando, porque si está en una zona inestable, eso se puede venir abajo, ¿no? Aquí vemos algunos parámetros que vas a encontrar en tu cimentación, en tus planos, referente a la cimentación. Primero, la carga admisible que, que debe tener cada cimentación. 2.4 para ustedes sería una buena o una regular resistencia. A ver, coméntenme, para ustedes, este 2.4 kilogramos por centímetro cuadrado sería bueno, muy bajo o una buena resistencia del terreno, ¿no? Esta carga admisible es lo que puede soportar el terreno por cada centímetro cuadrado, es una determinación, es una resistencia que tiene el terreno y en base a eso es que se diseña nuestras zapatas, ¿no? Si el terreno resiste más, la zapata se hace más pequeña. Si el terreno resiste menos, tiene baja resistencia, la zapata empieza a crecer para que pueda ser más estable y no se hunda. ¿Ok? Esa es la lógica. El DF es el desplante, lo conocemos como desplante o la profundidad de excavación. En este caso, el DF nos menciona que es 1.5 metros, ¿no? Menos 1.5 metros lo dice porque la referencia es el cero y tenemos como referencia de nivel cero la vereda, ¿no? De la vereda debemos desplantarnos o excavar 1,5 metros para hacer nuestra zapata con las dimensiones que aquí figuran en el plano de estructuras, ¿no? Muchas veces esta resistencia que ves aquí le ponen verificar en obra. ¿Por qué le ponen verificar en obra? Porque nosotros, o sea, los ingenieros que diseñan, eh, reciben un estudio de mecánica de suelos, normalmente. No es el ingeniero que va y excava y está ahí. En muchos casos se contrata a una empresa aparte y hacen la excavación y te entregan un informe, como te explicaba la referencia con el médico. Y él recibe una información que es 2.4. ¿Qué puede pasar en la práctica? Que de repente el informe que llegó no es real, que el informe que se tuvo, de repente no, o no todo el terreno es igual, ¿no? Hay parte del terreno, el terreno es un poco grande y parte del terreno tiene una resistencia diferente, un estrato diferente. Entonces es importante verificar que en los estratos, lo que se encontró en el informe, lo que menciona el informe, se esté identificando en la obra. ¿Ok? Por eso es importante, y habrán visto ustedes cuando van ingenieros a supervisar obras, se fijan rápidamente en esta capacidad portante y cuando uno construye, un constructor como ustedes, capacitados, deben verificar
que el estudio de mecánica de suelos que se hizo, donde dice, se ha encontrado piedra, canto rodado, tanto tamaño, a tal profundidad, con tipo de suelo tal, al momento que ustedes caben, encuentren ese tipo de terreno, porque si no, habría una incongruencia y algo ahí podría andar mal, ¿ok? Bien, a ver, perfecto. Hagan preguntas así como lo ha hecho Alain Mora. Por ejemplo, dice, para evitar fisuras en un vaciado de concreto premezclado en zapatas, ¿qué tipo de fisuras generalmente se presentan en las zapatas? Y en caso de ya se haya realizado el vaciado y aparecen fisuras, ¿qué acciones te toman? ¿Cómo se solucionan? Muy bien, Alain. Las fisuras en zapatas no son muy comunes, ya que se encuentran no al ras del piso, por ende el secado violento que se da normalmente en las losas, donde sí hay un secado violento porque corre el viento o le pega el sol muy fuerte, se da. ¿Cuándo se dan o cuando yo, por ejemplo, he visto que se dan fisuras en zapatas? Cuando de repente el concreto que han preparado ha tenido mucha cantidad de agua y esa exudación, esa separación del agua al momento de fraguarse, va a generar ese camino, esas fisuras dentro de la parte superficial de la zapata. Normalmente se da por eso. Entonces es importante tener una buena preparación de la zapata con un concreto de buena resistencia para asegurarte. Yo normalmente lo que hago es contratar un concreto premezclado. Viene el concreto premezclado, se vacía el concreto, al día siguiente hay que curar o si es que tú has vaciado temprano, has vaciado a las 8 o terminó tu vaciado a las 10, 10:30 con concreto premezclado, puedes empezar a curar por la tarde, a las 4 de la tarde, cuando el concreto ya está duro, ya eliminó el agua que tenía dentro, puedes empezar a curarlo también con agua o con un curador químico, ¿no? En la parte superior para que el agua no siga escapándose por arriba. Normalmente se recomienda que todo el contorno de la zapata vaya con plástico para que el agua tampoco sea absorbida por el terreno. Entonces es importante tener en cuenta eso. Recuerden que la zapata es un volumen grande de concreto, por ende es probable que en la parte superficial podamos tener algunas pequeñas fisuras, ¿no? Justamente por la separación o por la salida del agua a la superficie. Tenemos un dado grande de 60 centímetros, 50 centímetros, entonces la parte superior es la que se va a secar más rápido y la parte inferior es la que se va a demorar en secar porque está más dentro y el agua, mientras aquí ya secó, acá va a estar subiendo y va a generar unas fisuritas para poder salir. Eso es normal. Ahora, lo que debemos es evitar esas fisuritas que se puedan generar controlando el agua. Si tenemos mucho agua dentro del concreto, esas fisuras van a ser mayores. ¿Ok? Muy bien. Hagan las preguntas como lo ha hecho nuestro amigo Alain. Es muy importante poder alimentar esta capacitación de las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, acá tenemos el solado, que es una de los primeros pasos al momento de construir. A ver, coméntenme, ¿para qué es el solado? ¿Por qué creen que es importante el solado? ¿Ok? El solado tiene una preparación de un concreto pobre, un concreto de baja resistencia. No necesitamos, este concreto no pertenece a la zapata, es simplemente un proceso previo a construir nuestra zapata. No nos debemos preocupar por su resistencia, no es relevante para la estructura. ¿Ok? Lo que sí, y bueno, es una práctica que poco a poco se está haciendo más conocida, más implementada, es que debemos impermeabilizar el solado para poder evitar que la humedad que esté en contacto con ese solado, que es justamente la que genera más adelante, en 10, 20 años el salitre, vaya a subir hacia nuestra zapata y vaya a encontrar al acero que se encuentra en la parte inferior. El acero se encuentra bien cerca del terreno. Por eso debemos realizar un impermeabilizado. Yo sé que a veces es complicado poder invertir, porque se vuelve un poquito más costoso, en un concreto como impermeabilizante, pero lo que sí podemos hacer es impermeabilizar la capa inferior de nuestra zapata. De esa forma estaríamos evitando que el agua comience a subir y tenga contacto con nuestros aceros, ¿no? Vamos a evitar un poco eso. Veamos, ¿por qué creen que es importante el solado? Hola Francisco Juárez Navarro, desde Laredo, Trujillo, Ángel Rodríguez, bienvenido Ángel. Desde Piura, Jaime y Maná. Jaime también siempre se conecta a las transmisiones. Bienvenido, Jaime. A ver, a ver.
¿Quién responde? ¿Por qué es importante el solado? Desde Tarapoto, nuestro amigo Francisco Juárez Navarro. Bienvenido, Francisco. A ver, veamos por qué creen que es importante el solado. Antes de vaciar, el concreto se deberá compactar la zona. Es importante también porque, recuerden, el solado no es un concreto que vaya a formar parte de la estructura, pero sí es una capita superficial, a ver, y enmarco masa para que la zapata no esté en contacto con el terreno. A ver, ¿será así? Avanto Miguelito, siempre participando Avanto, muy bien. Es una base de nivelación para los dados y malla. Así es. Lo que hace el solado es básicamente poder tener una base nivelada, porque recuerden, el terreno, por más que tú lo compactes, no va a tener una nivelación uniforme. Va a haber partes un poco más hundidas, partes de repente que si tú le pones el dado de concreto ahí, con el peso se va a hundir, ¿no? Porque no es firme. Por eso es el solado. El solado debe tener una resistencia de mínimo 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerden que el terreno tiene una resistencia normalmente de 2, 3, 4 eh, kilos por centímetro cuadrado. Estaremos hablando, si hacemos un concreto de 100, casi de 20 veces o 50 veces más resistente que el mismo terreno. Pero aún así no forma parte de la zapata. Entonces, es importante, básicamente, como dice Abando, para poder tener el espacio nivelado y podamos colocar los dados de concreto y estos se mantengan estables y no se muevan durante la instalación. La altura de este solado puede ser como mínimo 5 centímetros. En promedio se hace de 10 centímetros, 10, 8, 5, dependiendo también, recuerden que si bien el solado va a nivelar, no quiere decir que tenga el mismo espesor en todos sus lados, justamente porque el terreno no siempre al compactar queda parejo. El solado es justamente lo que genera eso o el beneficio de la nivelación. La resistencia al concreto, bueno, mínimo es 100, puedes lograr un concreto de 140. Esta es la dosificación para un concreto de 140, pero si es que lo curas. El soldado pocas veces lo curan. Seguramente en su peor de los casos va a llegar a 100. Ok, bueno. Es importante. Ahora, uno de los puntos que siempre queda pendiente es las mallas de las zapatas. Deben tener ese doblez. Todas requieren ese doblez. Antes se hacían mallas sin doblez, la verdad, esa es la verdad, ¿no? Muchos hemos construido mallas sin realizar ningún doblez porque en los planos se mencionaban así. Hoy en día, mientras, a diferencia de hace años, las casas eran de 2, 3 pisos como máximo, la carga no era tan relevante y bueno, también el detalle de los planos no era tan exigente y tan buenos como son hoy en día, donde gracias a programas podemos agilizar el diseño, por ende el diseño sale con mejor calidad, sale más estudiado el proyecto y los ingenieros también pueden dar mejores recomendaciones en base a experiencias pasadas. Es ahí donde logramos encontrar mallas de zapata con doblez, que básicamente el doblez que tiene el acero es porque la zapata en área no puede contener a la longitud del acero que necesita esa zapata. Por eso que para que el acero pueda tener un desarrollo correcto por momento de absorber las cargas, es que en los extremos tenemos esos dobles. No todas las zapatas van a lograr o van a necesitar ese doblez. Muchas veces las zapatas que cargan más peso es la que se van a exigir más y van a tener que tener un acero más largo. Y en esos casos, si la zapata se vuelve chiquita, hay una diferencia ahí. Bien, puedes hacer que la zapata sea más grande en área y tu acero se va a desarrollar y no necesitas el doblez. O de repente mantienes tu sección de zapata como la habías planteado, como te salió en tu diseño, por el peso que estaba cargando o por las condiciones que requiera. Y lo único que haces es aumentar el acero hacia arriba, generando esta longitud de desarrollo que puede ser de 20, 30 centímetros, como lo puede indicar en tus planos el ingeniero. ¿Ok? Entonces, es importante antes de
digamos, de decir que una malla de zapata está mal, es qué es lo que dicen los planos, ¿no? Los planos te van a indicar como ves aquí, ¿no? Acá vemos una patita, un doblez en los extremos. Eso mismo, eso mismo puede generarse como acá, en esta parte de aquí, que no vemos ningún doblez, es una línea recta. En ese caso, el ingeniero dice que esa malla no requiere ese doblez. Pero si tú quieres ponerla, no hay ningún problema. Eso no genera ningún daño en la estructura, sino todo lo contrario, hace que sea más resistente. Pero vamos a ver los comentarios. Perfecto. Entonces, vamos a ver con el siguiente punto. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar es cómo interpretar los aceros cuando ves en los planos. No siempre la separación en aceros es cada 20 o cada 25. Hay veces uno ya lo tiene de memoria y cuando hace una malla lo hace a esa distancia, cada 20, cada 25. Es lo clásico. Es lo que muchas veces hemos encontrado. Incluso antes se hacía construcciones de diámetros o malla con diámetro de media, ¿no? Con varillas de media pulgada. Hoy en día encontrar mallas con media pulgada es casi escaso. Hablaríamos de una vivienda de un piso, dos pisos, ¿no? Normalmente se encuentran mínimo de 5 octavos. Y ahí también puede haber una variación. Por ejemplo, aquí tenemos una malla pequeña, esta zapatita, dice varía de media cada 15 centímetros. Esto tranquilamente puede ser reemplazado por una varilla de 5 octavos y quizás en ese caso el diseño mande que no sea 15, sino sea 20. Recuerden que esto es proporcional. Mientras más pequeñas es el diámetro de la varilla, más juntitas deben estar, porque nosotros en diseño debemos cumplir con un área de acero. Ese área de acero se divide de acuerdo al diámetro de la varilla. Mientras más delgadas sean las varillas, más cantidad de acero y más pegaditas van a estar. Mientras más gruesa sea la varilla, más separadas pueden estar y menos varillas van a entrar. Al final, en proporción, en costos, resulta ser lo mismo. En ambos casos, lo ideal es que cumplamos con el diseño y la carga que va a soportar la zapata. Esto se lee así, ¿no? Vamos a encontrar sobre la línea, en este caso roja, vemos que nos dice que va a ser una varilla de media cada 15 metros, 0,15 metros, y en el otro sentido, aquí encontramos, encontramos que es también de media cada 15 centímetros. Puede ser también que lo que se requiera para un lado no sea del mismo diámetro que para el otro. En diseño muchas veces depende de cómo lo evalúe o cómo calcen las varillas al momento de hacer la distribución. De repente que en una sección por espacio poner varias de media no me alcanza, entonces tendré que cambiar, porque en ese sentido la zapata es más delgada, de repente, menos distancia. Y vamos a tener que poner varillas más gruesas porque no tenemos espacio para poder distribuirlas. Es por eso que podemos encontrar alguna diferencia en algunos casos. Y recuerden que al momento de que ustedes corten sus varillas, muy importante, porque a veces pasa de que cortan mal y el acero queda muy expuesto a la intemperie. El recubrimiento que debemos tener es 7,5 centímetros, como mínimo. Tú puedes ponerle 10 si quieres, puedes hacer que la zapata sea más grande, pero tu recubrimiento no puede ser menos de 7,5. Si tu varilla de cordata es un poco más grande, bueno, no hay de otra. Abre un poquito más tu encofrado, abre un poquito más el hueco para que pueda entrar más concreto y de esa forma mantener separado el acero. Recuerden que el acero no es que tú vayas a tener una visión como lo tienes en las columnas donde ves que se revienta y está mal. No. En el caso de las zapatas, si tu acero se comienza a oxidar, la falla es silenciosa, ¿no? Como esas enfermedades que de golpe te das cuenta y ya tienes problemas estructurales y es generalizado en toda la casa. En ese caso es mucho más el problema y más complicada la solución. Por eso debemos evitar que eso pueda pasar antes y hacer una buena cimentación, un buen recubrimiento y de esa forma vamos a evitar que, que tengamos este tipo de fallas. ¿Ok? Muy bien.
A ver, vamos a ver quiénes se acaban de conectar. Recuerden, hoy estamos hablando sobre las zapatas. Es un tema muy importante para la construcción de una vivienda. Si tienen alguna consulta sobre lo que estamos hablando o se te ocurrió una idea o un caso particular que tú tengas, hazlo saber acá en los comentarios para poder responderte. Por ejemplo, Rodolfo Ábalos nos dice, el solado, su función es para aislar el suelo con la zapata y para tener el área nivelada para poder poner la parrilla de zapata con sus respectivos dados. Muy bien, Rodolfo Ábalos. Muy bien, gracias por poder resumir qué es el solado. Eh, Rodolfo dice, con los ganchos quedan mejor, con más resistencia. Así es. Si de repente el ingeniero no vio necesario colocar el gancho, pero tú, maestro, sabes que con eso va a quedar o va a tener mejor adherencia a la malla con el volumen de concreto, pues hazlo, ¿no? No está de más, puedes hacerlo. Recuerden que la zapata tiene una sección de 60. La malla se encuentra bien abajo, como que un poco separada de todo este volumen para poder la malla anclarse mejor a todo este espesor de 60 centímetros, el dado, justamente, perdón, el doblez cumple esa función, ¿no? Poder subir un poco más y aprovechar ese volumen para poder adherirse, ¿no? Y evitar que ante el peso excesivo se pueda separar. Recuerden que tenemos esta separación de 7.5 nada más, ¿no? Hoy en día tenemos dados de concretos que nos aseguran ese 7.5. Sería bueno hacerlo de 10, al menos para que esté un poquito más arriba, para poder protegerlos, pero como les comento, mínimo es 7.5. Entonces, si como lo menciona Rodolfo, si es que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo para poder tener una mejor adherencia entre el acero y el concreto. Muy bien. La conexión con vigas de cimentación. Acá vemos una imagen referencial. Recuerden que la distribución, no sé si más adelante tenga, creo que no lo tengo, pero aprovecho con la imagen en mencionarles, si la zapata, a ver, ya, si la zapata termina aquí, ¿no? Si la zapata termina en este trazo rojo que estoy haciendo, ustedes la distribución que mande la viga de cimentación, a veces muchos se confunden y lo toman desde dentro, desde la columna, empiezan 1 a 5, resto a 10, ¿no? Entonces recuerden que ese esfuerzo que tiene la viga se da fuera de la zapata. Entonces aquí, después de la zapata, tiene que ser tu primer 5, ¿no? Y luego, no sé, seguramente te va a mandar, normalmente las vigas de cimentación te mandan bien tupido, te pueden mandar 6 a 10, 3 a 15 o 5 a 15, entonces, pero empieza de ahí. Claro que de ahí para adentro también debemos reforzar con estribos. Eso puede ser una separación de cada 15, cada 20 o cada 10, lo va a determinar el ingeniero en los planos, pero lo importante es que a veces no lo hacen, no hacen el perfil de cómo está conectada ambas zapatas con la viga. Pero recuerden que el detalle de la distribución de los aceros empieza de la cara exterior de la zapata. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes empiezan aquí, dentro de la zapata, en la columna, cuando lleguen en la parte que es relevante, de repente llegue la distribución cada 15, ¿no? Cada 15, 15 y 20. Entonces, justo donde necesitamos que trabaje, vas a tener una separación mayor de tus estribos y no va a trabajar correctamente. Por eso es la recomendación, ¿no? Dentro de la zapata también se recomienda realizar eso. Pero bueno, entonces, sigamos. La longitud de desarrollo, justamente lo que mencionaba Abanto, así este doblez es una longitud de desarrollo que busca anclarse en el concreto. Esta longitud de desarrollo varía de acuerdo a la resistencia del concreto, ¿no? Y al diámetro de la varilla. Ahora hablaremos un poco sobre el encofrado y el recubrimiento, que ya lo hemos repasado, ya lo hemos mencionado, pero vamos a tocar algunos temas adicionales. Por ejemplo, si ustedes van a excavar en un terreno arenoso, como lo mencionaba nuestro amigo que envía El Salvador, o de repente en algunas zonas de Trujillo, de Chiclayo, de Chimbote, que suele haber también bastantes zonas arenosas, lo que se recomienda es eliminar, ¿no? O retirar el terreno para que tú puedas hacer el encofrado o excavar un poco más.
para poder hacer el encofrado y tengas una estructura regular, puedes controlar la sección de tu zapata, ya que es muy complicado poder hacer una excavación perpendicular, perfecta, como en este caso un terreno arcilloso, ¿no? Donde sí se deja trabajar el terreno, se cohesiona y se mantiene en su lugar, no se desparrama. Es la recomendación, ¿no? Y que tengan ustedes en cuenta eso dentro de su presupuesto. Encofrar una zapata no es igual que encofrar una columna. Suele ser un poco más trabajoso porque te demoras para hacer el trabajo, ¿no? No es como algo que tengas preparado. Entonces, pierdes mucho encofrado porque tienes que cortar a la sección y, bueno, después ya esa tabla no te sirve como debe ser. Entonces, esa sería la recomendación. Los siguientes son los dados de concreto que ustedes ven ahí. Evitemos colocar, como ven aquí en la imagen, piedras, restos de piedras, ¿no? O colocarle taquitos que puedan ser irregulares y que no se puedan unir al concreto más adelante en su vaciado. Es importante mantener eso porque, como ven aquí en la imagen, si es que nosotros no tenemos un buen recubrimiento, lo que vamos a generar es una falla del acero. Se va a comenzar a oxidar con el tiempo y recuerden que esta malla de acero es la que va a cargar todo el peso a la edificación, o lo que le corresponde de la edificación. No es como que una varilla de una columna que es algo más pequeño, sino es lo que carga todo el peso de ese pilar. Y es la que evita que nuestro concreto de la zapata se fracture. Por eso es importante cuidarlo muy bien y colocarlo a la separación que indiquen en los planos. Si es que manda su gancho, pónganle sus ganchos, y si no manda los ganchos y pueden hacer los ganchos, hagan los ganchos, que es recomendable. Y bueno, acá ya les mencioné, es la forma como irían los dados. Recuerden que para zapatas es 7.5 nuevamente. Todo lo que esté dentro del suelo es 7.5. Sea una cisterna de concreto, sea la viga de cimentación, sea la zapata, un cimiento armado, ¿no? Una viga de conexión que también esté dentro. 5, el vaciado. El vaciado es importante, una dosificación de 210 kilogramos por centímetro cuadrado es lo mínimo, no es lo que siempre se da, pero sí es lo que más se recomienda o más se recomienda en el diseño, pero puede ser de 280 también en algunos casos. Si ustedes quieren aumentar la resistencia de su concreto, pueden hacerlo, ¿no? O sea, pueden colocar una mayor resistencia al concreto. La variación en costos, aunque no lo crean, si ustedes piden concreto premezclado, es poca, no es mucha la diferencia entre ambas resistencias. Hablaríamos de, calculo, por metro cúbico, hablaríamos de 50 soles más. Si ponemos una de 280, 50, 80 soles más por metro cúbico. Claro, en una cimentación normalmente entraría alrededor de... ¿Cuánto creen que entra en una cimentación? En una cimentación, ¿cuánto creen que entra? Normalmente, para una cimentación tenemos un volumen de concreto aproximado en promedio de una casa de 120 metros cuadrados, típica de 4 pisos. Estaremos hablando de, en promedio, 20 metros cúbicos, en promedio, ¿no? 20 metros cúbicos, bueno, si 20 por 50, ya estaremos hablando de, tendrías que pagar 1.000 soles más y tendrías un concreto de mejor resistencia, ¿no? 280. Ahora, recuerden que un concreto de mayor resistencia no solamente soporta más peso, sino también aumenta su durabilidad. ¿Por qué? Porque un concreto de mayor resistencia tiene menos contenido de agua. Y el agua, si bien es eh, buena para que el cemento reaccione, en exceso suele ser perjudicial, ¿no? Y la idea es tener un volumen de concreto más cohesionado, más resistente y, bueno, al tener más resistencia, no solamente soporta más peso, sino también tiene mejor durabilidad o mayor durabilidad que un concreto de menor resistencia. Y para lograr una buena resistencia, una buena trabajabilidad y durabilidad, justamente para evitar el agua, tenemos el aditivo plastificante. En este caso es una foto de un ejemplo. Hay muchísimas marcas que trabajan con el plastificante y lo puedes utilizar para tus proyectos de preparación de concreto si es que lo vas a hacer en obra. Esta dosificación de concreto, en su gran mayoría, todas las marcas lo relacionan al cemento. ¿Por qué? Porque la preparación nosotros lo hacemos por bolsas de cemento, al igual que la dosificación. Nos preguntaba ahí como que una dosificación recomendable.
va a depender mucho de la calidad de tus materiales, pero siempre está rondando, se mide en baldes. Recuerden que una bolsa de cemento equivalen a dos baldes, ¿no? Dos baldes de 20 litros, pero no al ras, ¿no? Sino va un poquito menos, ¿no? que, que el balde completo de 20 litros, pero equivalen a dos baldes. De la misma forma, en la misma altura o volumen, vas a tener que mezclar con dos baldes de arena gruesa y dos baldes de piedra chancada. Se recomienda agregarle el aditivo por cada balde, media, si lo quieres medir con estos vasitos de tomar gaseosa, medio de este vasito para que pueda lograr una buena trabajabilidad. Puedes agregarle un vaso completo. No, eso no va a generar o va a reducir tu resistencia. Lo único que va a lograr es que sea más fluido, pero lo único contraproducente sería que al final vas a tener que gastar un poquito más de aditivo. Vas a tener un mejor concreto, sí, pero mínimo, para que tengas una buena trabajabilidad, por cada balde de cemento deberías echarle medio vasito de este vasito con lo que tomas gaseosa, ¿ok? Yo creo que ese vasito es como que reglamentario en varios lugares que he ido dentro de Perú. Dentro de Perú, claro está, encuentro el mismo tamaño de vaso, ¿ok? Con el vaso que tomas gaseosa para una mejor referencia. Bueno, justo aquí sí es importante mencionarlo, acá dice evitemos que se generen vacíos en el concreto. Y esos vacíos, como el queso, se genera por la pérdida de agua, ¿no? El agua está dentro de la mezcla, pero cuando se va fraguando, ese agua se va evaporando. Ese espacio que ocupaba antes el agua, al evaporarse queda un vacío, una burbuja, y eso genera una baja resistencia. Justamente el aditivo reemplaza el agua y evita que se generen esos vacíos que también vuelven al concreto más permeable, o sea, la humedad ingresa con mayor facilidad. El controlar el slam es una prueba de poder también controlar si estamos agregando mucho agua o poco agua, ¿no? Claro que si agregamos aditivo, seguramente nuestro slam va a ser mucho más trabajable con menos cantidad de agua. Para el caso de zapatas, se recomienda tener un asentamiento de 3 a 4. 3 a 4 es suficiente porque las zapatas no tienen mucho acero, entonces es un volumen básicamente libre. O sea, no hay mucha restricción para que tu concreto pueda fluir. Por eso es que puedes tener un slam de 3 a 4 pulgadas. Ahora, la vibradora es muy importante porque justamente va a ayudar a eliminar esos vacíos. Estos vacíos no son generados tenemos varios vacíos, ¿no? Este vacío es el aire. El aire, cuando tú vas agregando el concreto, cuando chocan piedra con piedra, justamente un concreto de buena resistencia está bien cargado en piedra, porque la piedra es la que le da o le aporta resistencia al concreto más que la arena. Entonces, como vamos a tener mucha piedra, si las piedras se van apoyando una tras otra y no vibramos, simplemente como que golpeamos, el aire siempre se va a quedar ahí atrapado, no va a salir. La vibradora hace que el aire se repela y se escape por los costados y salga durante el estado fresco, ¿no? Entonces, de esa forma estamos tratando de eliminar la mayor cantidad de aire. Siempre va a haber, si tú cortas con un esmeril un concreto, siempre vas a encontrar algunas burbujitas de aire. Estas pueden ser por el aire mismo o porque ha sido un espacio que fue ocupado por el agua. Ahora, para vibrar es muy importante y acá te van unas recomendaciones. Hay veces estamos un poco apurados al momento de vaciar y están que ya que necesitamos ir para el otro lado y estamos metiendo la vibradora como sea, como entre. Recuerden que el vibrado, para que pueda escapar el aire, tiene que ser ordenado. Si no, el aire se va a ir hacia abajo en vez que se vaya hacia arriba. Entonces debemos hacer pulsaciones verticales a nuestra zapata. De esa forma vamos de forma ordenada llevar el aire hacia los extremos para que se pueda ir hacia el exterior, ¿no? Entonces, siempre con paciencia, de forma vertical y por capas. Si es que tu zapata tiene 60 centímetros, por lo menos en dos capas, o sea, a los 30, una capa, nivelas vibrando y la siguiente capa, otra vuelta vibras, ¿no? Para que puedas hacer un buen vibrado. Si no, no vas a poder vibrar la parte inferior correctamente. No, no te va a dejar la vibradora. Justamente ahí vemos cómo trabaja nuestra
al momento de hacer las vibraciones. Eh, Se recomienda, como menciona acá, cada 10, 15 centímetros la capa inferior. A veces es un poco difícil. Puedes hacerlo en dos, tres capas. La idea es que puedas hacer un buen vibrado y no repitas, sino vayas avanzando poco a poco dentro del área de tu zapata. A ver. Luego tenemos la altura de la zapata. Bueno, la altura de la zapata lo menciono porque es importante que ustedes, cuando construyan, lo hagan de forma correcta. A veces gastamos de más en concreto. Recuerden que la altura de la zapata lo indican en los planos, ¿no? Y aquí, y aquí ustedes pueden encontrar, ¿no? Aquí ustedes pueden encontrar la altura de la zapata, ¿no? H igual a 60. Si dice h igual a 50, la altura sería 50. Normalmente, mínimo es 50. 50 o 60 estamos en el rango. En casos especiales puede llegar a 70 o en casos no tan especiales, en casos un poquito más, con las casas pequeñas, 40 centímetros. Se menciona que el mínimo de cimentación es 30 centímetros, pero eso ya es cuando tenemos una una cimentación, una platea de cimentación, ¿no? Plateas de cimentación sí podemos tener espesores de 30, 40 centímetros con doble malla en todo el terreno, ¿no? Esos son casos especiales. Y por último, se recomienda impermeabilizar. Después que has construido tu zapata, vamos a impermeabilizar la zapata completamente utilizando una emulsión asfáltica o un alquitrán para poder revestir y evitar que cuando rellenemos pueda generar un desgastamiento futuro con la humedad que pueda tener. Otro dato, una recomendación adicional, es que puedan hacer el vaciado con un concreto HS, ¿no? Un concreto resistente a los sulfatos, para poder justamente evitar también el daño que le pueda generar un terreno con bastante sales, sulfatos, eh, que puedan generar un daño al concreto, haciendo que se desintegre y perdiendo resistencia y extensión que uno no ve dentro de nuestra cimentación, ¿no? Entonces, de esa forma podemos reforzarla. En casos donde puedas tener mayor cantidad de agua, porque hay zonas donde el agua, tú excavas y sale agua, ¿no? Entonces, en esas zonas hay que hacer un tratamiento diferente, hay que hacer estratos previos a la zapata para poder restringir o derivar ese agua que va a seguir saliendo siempre y también después proteger con geomembrana nuestro recipiente donde va a llegar nuestra zapata, donde vamos a cimentar nuestra zapata. Se protege ya no con plástico, ¿no? Porque plástico aquí simplemente es para contener nuestro concreto, pero si queremos protegerlo de la humedad, debemos colocar una geomembrana que va a restringir que la humedad del costado pueda ingresar realmente a nuestra zapata. Eso es, digamos, una cimentación especial que se debe hacer en zonas donde la humedad está al metro y medio, que es justamente donde muchos colocan su zapata y claro, va a estar siempre en contacto con el agua si es que no se hace un tratamiento previo. Bueno, eso sería la recomendación final. Ahora te voy a dar algunos tips, algunas recomendaciones, porque sí, el Perú es el acero que debe estar en tus proyectos, ¿no? A diferencia de otros aceros, nosotros nos contamos con una certificación internacional ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001. Estas certificaciones internacionales hacen que la fabricación de nuestros aceros sean de calidad, ¿no? Y cumplamos con cada uno de los procesos que están normados para poder producir los aceros que van a formar parte de tu construcción. Segundo, superamos las tolerancias mínimas establecidas en la norma técnica peruana y también en la norma técnica internacional, dándote un producto de alta resistencia que pueda cumplir con las exigencias de tu proyecto. Tercero, garantizamos nuestros fierros con pruebas e informes realizados en nuestro laboratorio de ensayos, acreditados por el INACAL, que es el organismo que se encarga de verificar que los ensayos y las pruebas se realicen de acuerdo a lo regulado y reglamentado. De esa forma, garantizar que cada varilla que sale de nuestra planta tenga la calidad que tú exiges, que tú necesitas. Esas serían las tres recomendaciones por las que al momento de comprar las varillas de acero para tu proyecto sean de Cider Perú. Ahora
por haberte quedado hasta esta parte final. Vas a poder certificarte de forma sencilla en 5 pasos que Daniela te va a explicar. Sí, muchas gracias Ronald y gracias a todos por haber participado en la capacitación del día de hoy. Para poder certificarse vamos a estar dejando un enlace en los comentarios que ustedes van a poder guardar. Hola Daniela. Sí, perdón Ronald, estaba explicando que vamos a estar dejando un enlace en los comentarios donde van a poder ingresar directamente a la plataforma de certificación y en segundo lugar van a poder registrarse, van a llenar los datos que les soliciten. Recuerden que es importante llenar los datos de manera correcta para que no haya ningún problema a la hora de emitir su certificado. En tercer lugar van a dar un pequeño examen que va a tener 5 preguntas relacionadas al tema que hemos visto el día de hoy, la construcción de zapatas. Y para poder aprobar el examen necesitan un mínimo de 3 preguntas correctas. En cuarto lugar, van a responder una pequeña encuesta y también tienen la oportunidad de dejar un comentario donde pueden dejar cualquier sugerencia, cualquier tema que también les interese, que ustedes quieran que se vea más adelante. Y como punto final, van a poder descargarse de manera automática el certificado en caso hayan aprobado. Si están teniendo problemas para ingresar o para descargar su certificado, no se preocupen, pueden comunicarse con nosotros en los comentarios o por mensaje y les vamos a orientar y ayudarlos a que puedan hacerlo. Ok, ahora en la siguiente diapositiva van a encontrar también un QR, el cual les va a mostrar, aquí les vamos a mostrar el QR que están viendo en pantalla. De esa manera van a poder ingresar y entrar a la sección de cursos que tenemos para ustedes en nuestra página web. En esos cursos van a poder encontrar temas de construcción, temas de viales, temas de minería, diferentes temas que les interese, temas similares al que hemos visto el día de hoy, y también van a poder obtener su certificado en caso den el examen correspondiente. Así que tienen muchas oportunidades para poder certificarse. También queremos alentar a todos los que nos están viendo, que se encuentran hasta el momento con nosotros en esta capacitación, a que dejen si tienen alguna pregunta, alguna duda que podamos resolver de manera rápida por acá, y no se preocupen si es que más adelante se les ocurre otras dudas o algún tema que quisieran explayar un poco más, también lo pueden dejar en los comentarios y nosotros lo podremos abordar en otra capacitación que tenga un tema similar. Ahora, mientras esperamos a que nos dejen sus consultas, les queremos contar que no solo tienen la oportunidad de certificarse a través de la capacitación que hemos tenido el día de hoy o las que tenemos en nuestra página web, sino que también tenemos la oportunidad de que se puedan certificar a través de WhatsApp junto a Musa. Van a poder también encontrar en nuestras redes sociales un sorteo que tenemos actualmente junto a Musa, que van a poder también aprovechar y van a poder certificarse y seguir aprendiendo más sobre diferentes temas. Ahí, al comunicarse, vamos a mostrarles ahorita el número y también se los vamos a dejar en los comentarios. De esa manera van a poder comunicarse directamente con el chat de WhatsApp y de esa manera dar la capacitación en solo 10 minutos. Es muy rápido y ya van a poder obtener también su certificación. Así que acá les vamos a mostrar el video. Perfecto, vieron, es muy sencillo, tenemos 2 cursos para ofrecerles y simplemente tienen que comunicarse al número que vamos a estar dejando en los comentarios o que van a poder encontrar acá en la grabación de la capacitación. Como ustedes saben, la capacitación queda grabada y la van a poder encontrar aquí en nuestro canal de Facebook, donde acá también pueden encontrar nuestras redes oficiales. Y más adelante también se va a subir a nuestra página web en la sección de cursos, donde van a poder encontrar
más adelante en los cursos que también deseen hacer. Bueno, ya finalizando, si alguien tiene alguna duda, ahí con el apoyo de Ronald podemos resolverlo. Si no, también podemos abordarlo en los Sí, siguientes temas que tengamos. respondemos Tres tres preguntas preguntas que que... acabo de leer por aquí. Tenemos a Richard Bandahuanca, dice, buenas noches, bueno, soy ingeniero, dice, buenas noches, arquitecto. ¿Es importante poner plástico en las zapatas? Claro que sí, es muy importante poner el plástico para poder evitar que el agua de la preparación de tu concreto genere o se pierda con el terreno mismo, ¿no? El terreno está seco muchas veces y cuando tú haces algo húmedo le va a quitar todo ese agua y eso genera que el concreto no fragüe correctamente y influye en la resistencia del concreto. Por eso es muy importante el plástico, ¿no? Y recuerden que hay veces cuando ustedes se van a dar cuenta, cuando el plástico, cuando tú encofras una columna a tu tabla, le pones un plástico y desencofras, queda más uniforme y sin porosidad tu concreto. Eso también ayuda a darle mayor durabilidad a tu concreto y más aún cuando está rodeado de un terreno húmedo o un terreno con, con presencia de humedad. A ver, otra pregunta más. Rodolfo Ábalos dice, ingeniero, la resistencia del concreto yo creo que debe de ir bien acompañado de un buen vibrado y con sus recubrimientos para evitar la carbonatación del medio ambiente. Muy bien, Rodolfo Ábalos, la carbonatación, como para los que de repente escuchan primera vez esta palabra, se da en el contacto del oxígeno, del CO2, de estos agentes externos con el concreto y eso ocurre en varios años, se va degradando el concreto. El concreto parece un material inerte, pero tiene cierta pérdida de resistencia durante el tiempo si es que no lo protegemos adecuadamente. Por eso es importante en el caso de zapatas aún más respetar el recubrimiento, como lo dice Rodolfo, porque eso tú no lo vas a tarrajear. En el caso de las columnas, de las vigas, no se da tan fácilmente esa carbonatación porque tú debes tarrajear, pintar posterior a vaciar el concreto. Entonces, podemos restringir un poco de que estos agentes externos degraden nuestro concreto. Pero en el caso de las zapatas, eso no ocurre, ¿no? Está en contacto directo y tú no le das ningún acabado. Por eso te recomendaba que le coloques un impermeabilizante posterior a que hagas el vaciado. Muy bien, Rodolfo. A ver. Dante Fernández dice, doble malla va más en una zapata combinada. Así es. Cuando tú veas una zapata donde veas dos columnas, es lo que lo recomendable o seguramente en el diseño debe tener doble malla, ¿no? Porque la interacción a un elemento, a una zapata con dos apoyos es diferente a una zapata con un solo apoyo, ¿no? Las cargas o el comportamiento que va a tener esa zapata va a tener va a tener doble malla para poder reforzarse. A ver. William Michel Isasí dice, o solo se tendría que llenar, a ver, más arriba creo que preguntó algo, porque me parece, acá, buenas noches, dice Michel. Una consulta, si la zapata es excavada a 1,50, ¿es necesario llenar esa altura con concreto armado, abajo, completa, o solo tendría que llenar la zapata a los 50 centímetros de la altura y el resto que sobra se debe de altura sería con concreto ciclopio. Muy bien, William, y justamente es lo que resaltaba al momento de mostrar las fotos, es que cuando tú vacías, solamente vacías lo que te pide el plano, 50, 60 centímetros. El resto se va a rellenar con terreno, si tienes un buen terreno en el campo, con eso, o afirmado que vas a comprar. Recuerda que después de hacer tu vaciado de 50 centímetros o 60, empieza el encofrado de tu columna, ¿no? Empieza el encofrado de tu columna y después todo es relleno. No tienes que vaciar un concreto ciclopio y llegar hasta arriba para cubrir ese hueco. Más barata te sale comprarte afirmado y rellenar posteriormente. Y recuerda que tu columna nace desde esa parte, después de los 50 o 60 centímetros, ¿ok? Muchas veces, y me ha pasado que en vaciados, cuando hacía supervisiones, cuando iba, encontraba ya la cimentación y veía el cemento arriba y le decía, ¿cuánto concreto has pedido? Y me decían, he pedido
43, 45 metros cúbicos. Imagínense, se habían gastado 20 metros cúbicos de concreto, 1.000 soles más, en rellenar un espacio que con 500 soles o 300 soles de afirmado podrías haberlo hecho. O si guardabas tu tierra, si era buen material, pudiste haberlo hecho, ¿no? Entonces, eso sería en esos casos. A ver, otra pregunta más. Kennedy Saman Sangama dice, ¿cuándo es necesario doble malla? Normalmente cuando hay zapata combinada, pero eso no exime a que pueda ser una zapata que esté conectada y que por la longitud, por el área de zapata, por diseño te mande que necesita un refuerzo en la parte superior de la zapata, ¿no? Normalmente es solamente en la parte inferior, pero en casos especiales, cuando la carga es excesiva y la zapata tiene deformaciones irregulares, se refuerza también en la parte superior. ¿Ok? Entonces, en la construcción muchas veces te van a decir todo depende. Y es verdad, muchas veces depende de la situación. Hay muchos casos, claro que hay situaciones más típicas que otras, ¿no? Y bueno, esas serían las recomendaciones. Vamos a responder a la última que hizo nuestro amigo Steve. ¿Cuándo es necesario poner patas a la malla de acero en relación a la longitud de desarrollo? Esto lo ve muchas veces el ingeniero estructural y lo estima cuando el espacio, la sección que él ha determinado para la zapata, la sección de concreto, es insuficiente para poder desarrollar el acero. En acero te manda una longitud mayor, por ende tiene que generar un doblez para que puedas tener la longitud adecuada dentro de tu zapato, ¿no? Es en esos casos que se diseña con doblez nuestra malla de zapata. Mm, Comentaba de que si tu proyecto no tiene este doblez, no es necesario según el ingeniero, según los cálculos, pero quieren hacerlo, están libres de hacerlo, es hacer un poquito más, gastar un poquito más, pero genera una mejor relación entre el acero, entre la malla del acero y el concreto. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Luis Fernando, gracias por la consulta. Siguiendo la zapata 60 y encima de la zapata hago mi viga de cimentación de 50, lo que estaría generando no una buena trabajabilidad. Como les comentaba, la zapata se quiere voltear o se quiere desplazar y lo que